tarde, pues vamos a compartir la palabra. Estamos en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 2. La semana pasada, ¿verdad? Leíamos el versículo 11 y 12. Y en esta tarde vamos a concentrarnos en el versículo 13. El versículo 13. Y dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo voy a leer una vez más. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Como decía el canto, venimos a adorarte, venimos a postrarnos delante de ti, Señor. Venimos a declarar que tú eres nuestro Dios, Señor. Y Señor, en esta tarde también te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Pedimos la gracia, la unción de tu Espíritu, Señor, para que sea tu Espíritu el que hable a los corazones, porque tu Espíritu es el único que puede convencernos de pecado, de justicia, Señor, y de juicio. Pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que rompas, que deshagas toda cadena, toda obra del diablo, Señor, en las vidas, y que, Señor, en esta tarde, Señor, cada persona, cada corazón que está aquí pueda, Señor, experimentar la libertad en Cristo Jesús. Si alguno, Señor, no está en la fe, si alguno no te conoce, si alguno no ha tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, que en esta tarde, Señor, tu palabra pueda derribar todo obstáculo, toda incredulidad, Señor, y todo estorbo para que pueda tu luz brillar en su corazón y pueda tener un encuentro con Jesucristo y salga, Señor, mi Dios, con tu salvación, Padre. Y te pido por los corazones, Señor, que estamos aquí, que te conocemos, pero que tú sabes que pasamos por dificultades, pasamos por debilidades, por temores, por pruebas, luchas, y muchas veces, Señor, nuestra fe desmaya, se debilita. Señor, pero yo te pido que en esta hora tu palabra venga una vez más a fortalecer nuestra fe, a aumentar, Señor, a nuestro amor a ti, mi Dios. Y mi Dios, que salgan renovados, Señor, con nuevas fuerzas, Padre, en esta tarde, para seguir adelante dando testimonio de que tú y solamente tú eres Dios y solamente en ti hay salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Efesios y ah, el título de estos, la enseñanza de estos versículos que vamos a estar enseñando del versículo 11 al 22 del capítulo 2 de Efesios, se llama Jesús es nuestra paz. Pero veíamos la parte número 1 la semana pasada, donde mencionábamos la situación de los gentiles que estaban excluidos y estaban apartados, ¿verdad? Excluidos y estaban apartados, lejos de Dios. Pero ahora en este día vamos a ver la parte 2 y esta clase, esta enseñanza le hemos titulado El precio de la reconciliación con Dios. Entonces, veíamos nada más para en forma de darle contexto a lo que estamos leyendo, veamos que Pablo le está hablando a los efesios, ¿verdad? Primero, el capítulo 1 muestra lo que Dios ha hecho. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser hijos de Él, nos, ¿verdad?, redimió por medio de la sangre de Jesucristo, nos hizo herederos, ah, nos reveló su verdad a través de Cristo, nos hizo propiedad de Él al sellarnos con su Espíritu Santo.
Pero después en el capítulo 2 Pablo empieza a mostrar la condición que estaba ellos y que está toda persona sin Cristo, para reforzar de alguna manera que la grandeza de las riquezas de la gracia de Dios. Y veíamos que en el versículo 11 y 12 que leíamos la semana pasada, Pablo les dice que se recuerden. Mire, ustedes ya conocieron a Cristo, ya son parte del pueblo de Dios. Por la gracia de Dios ustedes han sido salvos. No ha sido por nada que ustedes han hecho, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Esta ha sido una obra maestra de Dios en sus vidas, en la cual desplegó, ¿verdad?, todos sus atributos. Y fue una obra maestra que Dios hizo considerando la materia con la cual Él trabajó, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y hace una larga lista de la descripción en la cual los efesios antes de Cristo se encontraban y cada uno de nosotros, ¿verdad?, de la misma manera. Pero aquí en el versículo 13 empiezan las buenas noticias. Primero le dice a ustedes, acuérdense. ¿Por qué? Porque enfatizábamos la semana pasada que uno como ser humano tiende a ser orgulloso, ¿verdad? Tiende a olvidar lo que Dios hizo. Y de repente se le olvida a uno que todo es por la gracia de Dios. Y empezamos a pensar que estamos aquí en Dios porque algo bueno hicimos, porque somos mejor que los demás, porque Dios vio algo especial en nosotros que no ha visto en los que no han sido salvos o aún. Y ese es un engaño del diablo. Entonces Pablo empieza a decirles, recuérdense quién era. Ustedes no eran nadie, ustedes estaban alejados de las promesas de Dios, ustedes no eran parte del pueblo, ustedes eran considerados incircuncisos, ¿verdad? Les empieza a hacer una lista. Ustedes estaban sin Dios, estaban sin esperanza, ustedes no eran nadie y no se olviden de eso, para que constantemente estén delante de Dios con un corazón agradecido, sabiendo que lo que tienes lo tienes porque Dios te lo ha dado como un regalo, porque eso es la gracia de Dios. Es un favor de Dios, es un regalo que no merecemos. Y Pablo enfatiza esto, que se recuerden, que no se olviden. ¿Para qué? Para cultivar un corazón de agradecimiento y un corazón humilde. Porque decíamos que el orgullo, Dios odia el orgullo. ¿Por qué? La causa de que el diablo fue tirado del cielo fue por su orgullo. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Entonces el hombre tendemos a ser orgullosos, tendemos a querer decir, es por mis fuerzas, es porque yo puedo más, es porque yo sé más, es porque soy más inteligente. O sea, todo eso viene y quiere uno. Entonces Pablo le recuerda todo lo que eran, para que lejos de enorgullecer su corazón, mejor darle gracias a Dios y recordarse todo el tiempo. Y es algo que tenemos que estar nosotros como cristianos recordándonos todo el tiempo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Yo sé lo que sé por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Si nosotros nos olvidamos de eso, entonces, como le digo, entra el orgullo, entra la soberbia y entonces pecamos contra Dios. Y eso nos afecta en nuestra relación con el Señor, nos afecta en el crecimiento espiritual y nos afecta de que Dios obre a través de nuestras vidas lo que Él quiere obrar. Porque el propósito de que nosotros fuimos salvos por gracia, veíamos también en Efesios que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y está hablando de un estilo de vida que glorifique a Dios, un estilo de vida que sea diferente a las demás gente, porque para eso nos separó Dios, para ser diferentes, para ser luz, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y entonces el orgullo y la soberbia y todo eso es un estorbo para que las buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas podamos hacerlo. Pero entonces, ¿verdad? Viendo que Pablo les recordó todo esto, ahora les dijo en el versículo de Efesios 2:12, nada más para que también vayan conmigo y sigamos en el mismo hilo aquí. Efesios 2:12 dice que estaban sin Cristo, que significaba estaban sin Mesías, sin Salvador,
estaban alejados de la ciudadanía de Israel, que significaba que no eran parte del pueblo que Dios había elegido para tener, ¿verdad?, una comunión con Él. También nos dice que estaban lejos de las promesas. Las promesas le pertenecían al pueblo de Israel. Dios hizo promesas a Abraham, hizo promesas a David, hizo promesas. Entonces, los gentiles estaban fuera de todas esas promesas. Entonces, también dice que estaban sin esperanza, y estar sin esperanza es lo más feo que puede estar un ser humano, sin esperanza. Porque cuando tú enfrentas un problema, una situación difícil, una enfermedad, lo que pase, está la esperanza siempre de que vas a sanar, de que vas a salir del problema, de que va a pasar, y eso te mantiene. Pero cuando no tienes esperanza, que ya no hay por qué luchar, que nada de lo que tú hagas puede cambiar, entonces es feo estar sin esperanza. Es muy feo. Y le dice, ustedes estaban sin esperanza, pero no nada más estaban sin esperanza, estaban sin Dios en este mundo. Y mencionábamos que no era que no tenían dioses, porque el ser humano siempre se ha hecho muchos dioses. Pero cuando decía estaban sin Dios, estaba diciendo estaban sin el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene la vida del ser humano. Por eso estaban sin Dios y sin esperanza. Pero aquí en el versículo 13 vemos algo glorioso una vez más. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La primera sección dice, pero ahora en Cristo Jesús. Entonces vemos que el versículo 13, después de Pablo recordarles la situación en la que se encontraban antes, ahora en el versículo 13 les da las buenas noticias una vez más. ¿Qué son las buenas noticias? Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice, pero, y hablábamos de esto, que hay un dicho que dice, no hay pero que valga, ¿verdad? Pero mencionamos que el pero de Dios sí, sí vale. ¿Sí se acuerdan de ese dicho? No hay pero que valga. Pero cuando Dios menciona ese pero, cuando Dios interviene, sí, sí cuenta, sí hace un cambio, la intervención de Dios. Entonces, recordemos que en el capítulo 2 de Efesios mismo, del versículo 1 al 4, vemos el pero de Dios y vamos a leerlo. Efesios 2, 1 al 4, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí todo estaba, ¿verdad?, pintaba mal. Éramos igual que todos, vivíamos como todos vivían, pensábamos como todos piensan y nos conducíamos de la manera que todos se conducían, seguíamos la corriente de este mundo. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, ¿qué hizo? Que Dios intervino. ¿Por qué? ¿Porque éramos mejor? No. ¿Por las buenas obras que hacíamos? No. Por su gracia, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Voy a leer hasta el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos ahí la intervención de Dios, ¿verdad? Así como en este momento en el versículo 13 lo estamos observando. Pero, entonces, la salvación es solo de Dios. Dios es el único capaz de revertir la condición y destino del pecador. La gente trata muchas cosas. La gente trata centros de rehabilitaciones, consejería, y no digo que nos ayudan hasta cierto punto. Esas organizaciones hasta cierto punto pueden ayudar. Pero el que verdaderamente puede intervenir y hacer un cambio en el corazón de una persona, definitivo es Dios. Solamente Dios lo puede hacer.
Entonces, Dios es el único capaz de poder revertir la condición y destino del pecador. O sea, el problema del hombre es el pecado. Lo que hacemos exteriormente es solamente el fruto de lo que la raíz del problema, y la raíz del problema es el pecado. Y solamente Dios es capaz de revertir esa condición. Solamente Dios puede quebrantar esas cadenas de pecado y hacerte libre, hacer libre tu voluntad que es arrastrada por la maldad para que hagas lo que no quieres hacer. Pero cuando Dios interviene a través de Cristo Jesús, rompe esas cadenas, tu voluntad es libertada y ahora tú tienes, ¿verdad?, la posibilidad de decidir obedecer a Dios o no obedecerlo. Pero ya es tu decisión, ya no eres arrastrado, porque Dios a través de Cristo hace libre. Entonces, Dios es el único capaz de revertir eso. Solo hay un medio por el cual lo hace. Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer, pero solo hay un medio que Dios usa para revertir la situación y la condición del pecador. Jesús es ese medio que Dios usa. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el problema, que la gente quiere ser libre de su pecado. La gente quiere que su vida cambie. La gente quiere que su matrimonio cambie, que sus hijos cambien, pero se rehúsan a recibir al único medio que Dios ha provisto para que pueda ser libre de esto. Se rehúsan a poner su fe en Jesucristo, de aceptar el único medio que Dios ha establecido para poder liberarlo de su pecado que se encuentra. Solo hay un mediador. La gente prefiere poner su fe y su confianza en todo, menos en el que lo debe de hacer, que es el único que puede hacer un cambio en su vida. Es el único que puede llevarnos al Padre. El hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo. Hay mucha gente que quiere justificarse por sí misma, que piensa que haciendo algo bueno, que ayudando aquí, y quiere justificarse por medio de esto. No, pues yo no le hago, no, es incapaz el ser humano de satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo. Aparte de Cristo, nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo. El hombre es incapaz de resolver el conflicto que hay entre el hombre y Dios. ¿Cuál es ese conflicto? El pecado. El hombre es incapaz de resolver ese conflicto. Por eso Jesucristo es el único que puede intervenir para restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Nadie puede tener paz. Nadie puede experimentar la paz si no se pone en paz con Dios primero. Y la única manera de estar en paz con Dios es reconociendo que eres un pecador, reconociendo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, poniendo nuestra fe en la obra redentora que Él hizo. Es la única manera, pero eso dice, por eso Jesucristo es el único que puede intervenir para restaurar la paz entre Dios y los pecadores. El hombre no puede hacer nada. El pecador es enemigo de Dios por su pecado. Todo hombre, dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están lejos, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, separados de Dios. Y solamente a través de Jesucristo, que es el mediador que Dios estableció, que es la puerta, ¿verdad? Que la única puerta hacia Dios. Solamente a través de Él se puede lograr y podemos ser reconciliados, a volver a tener, ¿verdad?, esa amistad con Dios en la cual podamos tener una relación personal con Él.
Y vemos, ¿verdad? Ah, vamos a Romanos 5:8. Entonces, el pecador es enemigo de Dios por su pecado. Entonces, ese es el problema que ha puesto enemistad entre Dios y todo hombre, su pecado. Y aquí en Romanos 5:8 una vez más vemos el pero de Dios, la intervención de Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Vemos una vez más, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sí, Dios muestra su grande amor, que aun cuando nosotros nos hemos revelado a Él, aun cuando nosotros nos aferramos a nuestro pecado, Dios dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros, para darnos una esperanza, una oportunidad de volvernos a Dios y estar en paz con Él y poder experimentar su gracia, su misericordia, su salvación. Por su grande amor, Dios nos amó, pero no podía salvarnos solo por su amor, porque Él no solamente es amor, sino también es santo y es justo. Él no puede violar su santidad y justicia, porque sería ir en contra de su naturaleza. Y Dios no puede hacer eso porque Él es perfecto y nunca cambia. Y esto es importante entenderlo. Dios es amor, pero su puro amor no podía salvarnos. Mucha gente que ignora la santidad y la justicia de Dios y dice, bueno, Dios es amor. Son el nombre del amor, violan los mandamientos de Dios y dicen, al cabo Dios es amor. Pero no, Dios es también Dios santo y es Dios justo. Entonces Dios no podía salvarnos solamente por su grande amor, porque entonces Él estaría violando, ¿verdad?, su naturaleza de santidad y de justicia. Entonces, Él tenía, ¿verdad?, que buscar la manera de que su santidad y su justicia, que habían sido violadas por el pecado del hombre, fueran satisfacidas. Su ira santa tenía que ser apagada, porque la Biblia ahí en Efesios, si se acuerdan ellos, que antes éramos hijos de ira. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y la ira de Dios tenía que ser apagada. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, para satisfacer las demandas de la santidad de Dios, para que para el castigo del pecado. El pecado que el hombre cometió, que lo separó de Dios, tenía que recibir su castigo. Dios dijo, ¿verdad?, que a Adán, si lo comieres de este fruto, morirás. Entonces, la paga del pecado es muerte, dice Romanos, y la única manera que podía ser satisfacida, ¿verdad?, la justicia y la santidad de Dios era por medio, ¿verdad?, que Jesucristo muriera en la cruz en nuestro lugar, porque de esa manera las demandas de la santidad de Dios, ¿verdad?, serían satisfechas. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué sucedió? Nosotros los pecadores merecíamos, ¿verdad?, la muerte. ¿Qué pasó? Jesús, por el grande amor que Dios nos tuvo, Él dio a su Hijo para que viniera a este mundo a tomar nuestro lugar y muriera por nosotros para que pagara nuestra deuda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que
Jesucristo, que no había cometido pecado, que cumplió la ley a la perfección, fue a la cruz sin merecerlo, pero fue a la cruz para tomar tu lugar y mi lugar. Entonces, nuestros pecados, los pecados de todo el mundo fueron sobre él, y la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre él. Ahora, se le llama que nuestros pecados fueron imputados en él. Pero como él es justo, sin pecado, su justicia de Jesucristo fue imputada en nosotros. Y es por eso que ahora, aunque nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado, merecíamos la condenación, merecíamos el infierno, merecíamos estar separados de Dios, por la justicia de Jesús que ha sido imputada en nosotros, ahora nosotros podemos presentarnos y hemos sido declarados justos delante de Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Por qué? Por lo que hicimos, no, por lo que Jesucristo hizo, por la justicia de Él. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz. Él recibió toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y al mismo tiempo la justicia de Cristo, que nunca pecó y cumplió la ley de Dios a la perfección, fue puesta sobre nosotros. Isaías 53, verso 4 y 5 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo agobiaron, y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Si Jesús es el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. El único, ¿verdad?, que pudo tomar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios y pudiéramos experimentar la sanidad. La segunda parte del verso 3 dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Sí? Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, no importa dónde haya estado, no importa cuál sea su condición, qué haya hecho. Cuando Jesucristo entra al corazón de una persona y esa persona experimenta el nuevo nacimiento, pone su fe en Jesucristo y empieza a caminar con Él, esa persona, ¿verdad?, experimenta un cambio en su posición. Ahora viene a estar cerca de Dios, ahora viene a ser parte del pueblo de Dios, ahora es hijo de Dios. Y todo lo que él pudo hacer, de lo que era culpable, todo eso dice que fue clavado en la cruz. Y esa persona es una persona nueva, es una nueva criatura. Y ahora puede estar en una relación correcta con Dios. Dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú tienes acceso a Dios, a tener una relación personal con Él, a caminar con Él, a oír su voz. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Isaías 57, 19 dice: produciré fruto de labios, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Produciré fruto de labios. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, Dios a través de los profetas profetizando lo que iba a hacer con los gentiles. Recordamos que los gentiles eran todo aquel que no era judío. Y todo aquel que no era judío no pertenecía al pueblo de Dios, no tenía las promesas, estaba sin Dios y sin esperanza. Pero Dios desde el Antiguo Testamento estaba haciendo una promesa.
que llegaría el tiempo en el cual produciría fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cercano. Los judíos, los gentiles estaban lejos sin Dios. Los judíos se creían, estaban más cerca, aunque su corazón en realidad estaba lejos de Dios. Pero dijo Jehová, los sanaré. Produciré fruto de labios, quiere decir que produciría alabanza hacia Dios. ¿Y qué es lo que hace usted al meditar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Le alaba, ¿verdad? En agradecimiento, le adora, le exalta, porque reconocemos la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas. Dice, produciré fruto de labios. ¿Por qué le cantamos a Dios aquí cuando le cantamos? ¿Por qué? Porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ahora entonces todos los gentiles habían sido acercados a Dios. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí, ¿verdad? Les habla Pedro al pueblo judío cuando le está predicando ahí en el Pentecostés. Y dice, para vosotros, está hablando a los judíos, y para vuestros hijos es la promesa, y para los que están lejos. ¿Quién eran los que estaban lejos? Todo aquel que no era el pueblo judío, y nos incluye a nosotros. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, Dios, ¿verdad?, profetiza, habla a través de los profetas y dice que, ¿verdad?, acercaría a los que estaban lejos. Y aquí en Hechos vemos cómo Dios está cumpliendo esa promesa donde la palabra, el evangelio se les es predicado a todos, a los judíos, y se les predicaría a los gentiles también. Y los efesios eran parte de ese pueblo gentil que ahora podía acercarse a Dios por la gracia de Dios. Amén. Dice, habéis sido cercanos, fuimos declarados justos ante Dios en Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como le digo, nosotros, a pesar de ser pecadores, a pesar de no merecer más que la muerte, más que la condenación, más que la separación de Dios, Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos declaró justos. Dice Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la posición que ahora el creyente tiene en Cristo ha sido un regalo de Dios. No nos costó nada. A nosotros. Pero eso no quiere decir que no costó un precio muy grande. A ti, a mí y a todo creyente, la salvación es algo gratuito. Es un regalo de Dios. Es un regalo que hemos recibido por la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que no costó nada, ¿verdad? Tuvo un grande costo. ¿Cuál fue ese grande costo? Vemos en la última parte del versículo 13, dice, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por su sangre. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La sangre de Jesucristo. La sangre representa la vida. La sangre representa la vida. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo necesitaba ser derramada para que tú y yo fuéramos presentados justos delante de Dios y pudiéramos tener una relación con Él. Hebreos 9:22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, fue gratuita para ti, para mí. Pero fue un precio muy grande el que se tuvo que pagar. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Jesús
que fue derramada en la cruz del Calvario. Allá en Pedro dice que no se pagó oro ni plata, sino la preciosa sangre de Jesucristo. Y también ahí nos habla que fuimos obtenidos nuestra salvación a un precio muy grande. Eso nos debe de recordar a nosotros, hermano, que aunque fuimos salvos por gracia, por la misericordia de Dios que se extendió a nuestras vidas, por su bondad, no debemos, hermano, ¿verdad?, de menospreciar el precio tan grande que se pagó. No debemos de jugar con nuestra salvación, de andar de una manera que no le dé gloria al Señor, diciendo, la gracia de Dios me salvó y yo puedo caminar como yo quiera porque, pues, en fin y al cabo, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. No, hermano. Costó un precio muy alto nuestra salvación. La vida de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. La sangre de Jesús fue el pago que Dios aceptó para perdonar nuestros pecados, ponernos en paz con Él y darnos parte en su glorioso reino, hermano. Eso es algo precioso, es algo grande, hermano. Nosotros estábamos muertos, como dice su palabra, en nuestros delitos y nuestros pecados, alejados de Dios, separados de todo lo que Dios es. Y su gracia nos rescató, nos acercó a Él. Ahora podemos gozar de una relación personal con Él a través de Cristo Jesús. Podemos llamarle Padre a Él, hermano. Podemos sentir su presencia. Podemos oír su voz a través de su palabra que nos guía por dónde caminar, que nos trae esperanza en este mundo el cual ya no se ve esperanza. La gente corre sumida en depresión, sumida en problemas, muchos quitándose la vida, engañados por el diablo. Pero tú y yo podemos oír la voz de Dios que nos guía, que nos da sabiduría, que nos da esperanza. Es algo glorioso, hermano. Es algo por el cual estar agradecido, por el cual bendecir a Dios todos los días, por el cual rendirnos a sus pies, por el cual desear andar como es digno de Él, como dice su palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados. Costó un precio muy, muy alto. Fue gratis para ti, para mí. Pero eso no quiere decir que no le costó a Dios. Dice su palabra en Filipenses que Él se humilló. Siendo Dios, no le importó meterse en un cuerpo humano para venir y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Colosenses 1, verso 12 al 14, nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Fue gratis para nosotros, hermano, pero costó un precio. Y Pablo aquí dice, con gozo dando gracias. O sea, él está motivando al pueblo de Dios a reconocer lo que Dios hizo. Y para que tengan un corazón agradecido y alaben a Dios, den gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, tú y yo ahora en Cristo somos ricos, hermano. Somos ricos. ¿Por qué? Porque hemos sido herederos de las bendiciones espirituales que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y ahora podemos ser partícipes, ¿verdad?, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Usted sabe lo que es ser librado de la potestad de las tinieblas, hermano?
Acuérdese, yo me acuerdo. Hermano, es algo triste. Esa vida miserable donde eres arrastrado a hacer el pecado que aún te lastima a ti, que lastima a tu familia, que te destruye, lo único que hace es causar un vacío en tu corazón. Pero Dios nos ha librado y nos ha sacado de ahí. Ha cambiado nuestras vidas y nos ha trasladado, dice, de ese lugar de tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo. Ahora dice su palabra que somos coherederos con Cristo. Qué bendición, hermano. Dice, en quien tenemos redención, Él nos ha rescatado de ahí. Él fue y pagó el precio para que fuéramos liberados de la esclavitud. Y ese precio fue su sangre. Tomó tu lugar y mi lugar. Y ahora sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Usted sabe lo que es sentirse libre de ese sentimiento y esa culpabilidad que el diablo todo el tiempo primero te arrastra al pecado y después se encarga de no dejarte en paz, culpándote y haciéndote sentir el peor, el más vil pecador. Y haber podido ser, hermanos, rescatado de eso y sentir el perdón de Dios, porque experimentar el perdón de Dios, hermanos, es algo precioso. Es como cargar una piedra enorme cuando la culpabilidad está ahí del pecado. Pero cuando Dios te perdona y sientes su perdón y que ese peso es quitado de ti, hermano, es lo más precioso que puedes experimentar. Entonces, Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, logró que nosotros que estábamos lejos, ahora pudiéramos estar cerca de Dios. Que nosotros, ¿verdad? Que no teníamos esperanza, ahora tengamos una esperanza viva. Que nosotros que estábamos sin Dios en este mundo, ahora le podamos llamar al Dios único y verdadero Padre. Amén. Porque dice su palabra que ahora somos sus hijos por medio de Jesucristo. Todo eso son las buenas noticias. No importa, yo no sé si alguien está aquí y no tiene a Cristo en su corazón y traes ese peso en tu vida del pecado. En esta tarde Jesucristo puede levantar esa carga de ti. Él derramó su sangre por los pecados de todo el mundo, pero ya es decisión de cada persona quién lo quiere aceptar. Yo te aseguro que si tú sinceramente reconoces que eres un pecador, que has caminado lejos de Dios, que lo has ofendido, pero estás cansado de vivir así, porque no eres feliz. Si en este momento, en esta tarde, tú eres sincero y confiesas tus pecados delante de Dios y le pides perdón y te arrepientes, Dios está aquí oyéndote y Él puede transformar tu vida. Él puede quitar el pecado de en medio, puede justificarte, ¿verdad? A través de Jesucristo y tu vida va a cambiar. Pero solamente tú tienes esa decisión en ti mismo. Y Dios sabe cuando lo hacemos de corazón o cuando no.
Entonces, la invitación está ahí. Las buenas nuevas son que no importa cuál sea tu condición, qué tan lejos te sientas de Dios en este día, a través de Jesucristo y por su sangre preciosa, tú puedes estar cerca de Dios y tener una relación personal con Él. Y si tú estás aquí, hermano, y conoces a Cristo, estas palabras te deben de motivar, te deben de causar, ¿verdad?, un sentimiento de agradecimiento y de un deseo de tomar y darle el valor que la salvación que hemos recibido que merece y motivarnos a servir a Dios con todo el corazón y a seguir buscándole de todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a poder caminar en las buenas obras que Él ha preparado para que anduviéramos en ellas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Las buenas nuevas del Evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Y esas buenas noticias es que hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Y no se tiene que pagar nada, no tienes que hacer nada especial, solamente tienes que poner tu fe en el único medio que Dios ha establecido, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, y tomó nuestro lugar. Amén.